Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Este es el programa de la iglesia, el tercer día, degustando la palabra. Soy Eduardo Padilla Uranga y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir un tema que habla sobre los edictos de los reyes. Por medio de la lectura de los edictos vamos a aprender cosas maravillosas como qué son los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas y culminaremos aprendiendo qué es la gracia. Así que acompáñenos a este tema tan rico en este su programa Degustando la Palabra. Los edictos de los reyes. Durante mi lectura en el libro de Daniel, me he encontrado fascinantes historias que culminan con un edicto del rey. Son historias que nos cuentan cómo sucedieron algunos milagros, señales, prodigios y maravillas que hizo nuestro Dios en favor de aquellos que pusieron su confianza en Él. Vamos a definir milagro, no como el acontecimiento único que sucede, sino como el conjunto de eventos ordenados que suceden y dan como resultado algo extraordinario. Es decir, que el milagro no es un suceso único y aislado. No, no, no. En realidad es más bien el conjunto de sucesos y acontecimientos, ¿sí? Ordenados que van dándole forma a todos los acontecimientos que estamos viviendo. Situaciones que no pueden explicarse seguramente por las leyes regulares de la naturaleza y que por supuesto se atribuyen a la intervención divina. Los milagros no suceden como en condiciones ordinarias de la naturaleza, pero siempre hay algo extraordinario o sobrenatural en los milagros, por eso nos maravillan. Las señales, en cambio, tienen que ver con eventos naturales, sucesos que pueden estar por suceder y entonces son una alerta, son, a fin de cuentas, la manera en cómo se da inicio a ciertos acontecimientos y especialmente es una manera de alertar. También puede ser un recordatorio o una indicación. Y en la Biblia las señales, más que nada, nos revelan acontecimientos que no se deben olvidar y también son advertencias o profecías de eventos que están por suceder y que demuestran el poder de Dios. Recuerden que de este momento para atrás estaríamos hablando de historia, pero de este momento para el futuro estaríamos hablando de profecías. Eh, un prodigio, en cambio, es una persona, hecho o alguna cosa que produce admiración por tener cualidades excepcionales o por sobresalir dentro de su propio género. Así que, bueno, con estas definiciones ya tenemos claro, vamos a ver un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esta manera en cómo Daniel es capaz de revelar e interpretar, ¿sí? Gracias a que Daniel es un prodigio, ¿sí? Así que vamos a establecernos en el contexto. Ubiquémonos en el espacio-tiempo. Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor en el año 597 a.C. Y Daniel fue deportado a Babilonia aproximadamente en el año 586 a.C. Entra en funciones en el reino de Babilonia por el año 583-580 a.C., de modo que para fines prácticos nos vamos a situar en Babilonia, en la actual Irak, entre el año 580 al 570 a.C. Sí, ahora sí vamos a la primera historia narrada en el libro de Daniel en el capítulo 2. En la versión APA, en la versión amplificada, parafraseada y armonizada, dice así: el sueño del rey Nabucodonosor. Durante el segundo año de su reinado, el rey Nabucodonosor comenzó a tener varios sueños que lo perturbaron profundamente. Y por causa de ellos, llegó a estar tan preocupado y temblando de miedo que no podía dormir. Y para colmo de males, ni siquiera podía recordar su sueño. Entonces mandó llamar a todos los magos, adivinos, hechiceros, astrólogos y encantadores de Babilonia para que le interpretaran aquellos sueños. Ellos fueron y se presentaron ante el rey, el cual les dijo:
He tenido una terrible pesadilla que no puedo recordar ni sacar de mi mente. Estoy muy preocupado tratando de comprender este sueño y no puedo dormir hasta que sepa lo que significa, pues temo que me aguarda alguna tragedia. Y los astrólogos le dijeron al rey, hablando en arameo: Viva el rey para siempre. Cuente el sueño a sus servidores y nosotros lo interpretaremos y le explicaremos lo que significa. Pero el rey respondió: Les estoy diciendo que he olvidado el sueño, y si no me dan a conocer el sueño y su significado, serán descuartizados y sus casas serán arrasadas. Este es mi decreto. Si no me dicen ustedes qué es lo que soñé y lo que significa este sueño, serán hechos pedazos. Haré que los despedacen miembro y derriben sus casas hasta convertirlas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que mi sueño significa, los prodigaré con regalos y honores. Recibirán toda clase de beneficios y honores. Así que empiecen. Díganme, pues, qué fue lo que soñé y explíquenme su significado. Ellos respondieron de nuevo: Si le place a su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Sé muy bien lo que están diciendo y lo que están haciendo, contestó el rey. Ustedes solo están jugando. Lo que quieren es ganar tiempo hasta que me sobrevenga una calamidad que el sueño me señala, porque han oído mi decisión. Saben que si no pueden contarme mi sueño, están condenados. Por lo tanto, si no me dicen lo que soñé, todos ustedes sufrirán la misma sentencia, pues se han puesto de acuerdo para darme como respuesta mentiras y falsedades, en espera que cambie la situación. Veo a través de ustedes y sé que van a inventar algunas historias elegantes y tratar de confundir el tema hasta que cambie de opinión. No hay nada que hacer. Primero, cuenten el sueño, luego sabré que están acordes con la interpretación y no intenten solo soplar humo en mis ojos. Díganme, pues, el sueño y así sabré que también pueden explicarme su significado. No hay nadie en el mundo, respondieron los magos y astrólogos, que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande o poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago, adivino o astrólogo, señor. Lo que su majestad pide es imposible. No hay nadie que se lo pueda decir, a no ser los dioses. Pero, pero ellos no viven entre los hombres para ayudar ni andan con personas como nosotros. Al oír esto, el rey se puso furioso y ordenó matar a toda la compañía de sabios de Babilonia. Cuando se emitió la sentencia de muerte, buscaron también a Daniel y a sus compañeros para quitarles la vida. Entonces, Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioc, el jefe de la Guardia Real, quien ya estaba haciendo los arreglos para la ejecución, y le preguntó: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ha dado el rey esta orden tan terminante? Arioc le explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le solicitó que le concediera algún tiempo para poder explicar el sueño y su significado. Luego se fue a su casa e informó a todo lo que estaba sucediendo a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, que también recuerden que se llamaba Sadrach, Mesach y Abednego. Les dijo que oraran al Dios del cielo pidiendo misericordia para que pudieran entender y resolver este misterio, para que los cuatro no fueran asesinados junto con toda la compañía de los sabios de Babilonia. Aquella misma noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Dios le reveló lo que el rey había soñado, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras: Bendito sea por los siglos de los siglos el nombre de Dios, porque Él lo sabe todo y lo hace todo. Suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos, las épocas y guía la historia. Él levanta reyes y también los derriba. Los acontecimientos mundiales están siempre bajo su control. Él provee discernimiento y da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Él revela las cosas profundas y secretas que están más allá de la comprensión del hombre. La oscuridad no representa ningún obstáculo para él, pues la luz fluye de él. A ti, Dios de mis antepasados, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio,
sano y fuerte, y ahora me has mostrado lo que te pedimos. Has resuelto el misterio del rey y nos has dado a conocer el sueño del rey, lo que le preocupa y la comprensión de lo que significa. Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, quien había sido puesto a cargo de la ejecución de los sabios de Babilonia, y le dijo: detén la ejecución, no mates a los sabios. Llévame ante el rey y yo le explicaré todo su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey Nabucodonosor y le dijo al rey: he encontrado a un hombre entre los judíos desterrados que puede interpretar el sueño del rey. Entonces el rey le dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, que significa Bel protege al rey: ¿es cierto? ¿Puedes tú decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel respondió al rey: ningún simple humano puede resolver el misterio del rey. No hay ningún sabio, ni adivino, ni mago, ni astrólogo que pueda descubrir y explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Ah, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad lo que sucederá en el futuro. Ahora sí, vamos a ver la importancia de el prodigio de Daniel y la señal que recibió el rey. ¿Sí? Así que ahora ya nos podemos dar cuenta de que a través de este sueño, pues estamos entendiendo que el rey estaba recibiendo una señal de parte de Dios y la interpretación es el prodigio que iba a hacer Daniel. ¿Sí? Así que es importante que también entendamos esta parte. ¿Mm? Pero cuando Daniel le dice: hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad lo que sucederá en el futuro, es decir, una señal. Si me lo permite, voy a explicarle a su majestad el sueño que tuvo y las visiones que han llenado su mente. Mientras estaba acostado en su cama, oh rey, le vinieron pensamientos sobre lo que vendrá en el futuro, y el revelador de misterios se lo ha dado a conocer como si estuviera hablando con usted. También a mí me ha sido revelado este misterio, pero no porque yo sea más sabio que todos los hombres en el país, sino para que yo explique a su majestad lo que el sueño significa y que así su majestad pueda comprender los pensamientos que han venido a su mente. Lo que viste en el sueño, oh rey, fue que se levantaban delante de usted una estatua de hombre enorme, de apariencia sorprendente y también aterradora. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, y el vientre y las caderas eran de bronce, y las piernas eran de hierro, y los pies eran una mezcla de hierro y barro. Mientras su majestad estaba mirando esta estatua, del costado de una montaña se desprendió una piedra sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y los destruyó. En un momento, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo. Y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que dominaba el horizonte y ocupó toda la tierra. Este fue el sueño. Y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Usted, oh rey, es el rey más poderoso de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y el honor, y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres y mujeres, animales y aves en todo el mundo. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Pero usted, ¿sí? Deben entender que después que el reino de su majestad haya llegado a su fin, será sustituido por otro reino inferior al suyo, representado por los brazos de plata de la estatua. Y luego que ese imperio haya caído, vendrá un tercer reino de bronce, representado por el vientre de bronce de la estatua. Dicho imperio surgirá para dominar sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destrozará todo y lo destruye. Así, ese reino destrozará y pulverizará a todos los reinos anteriores. Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos de la estatua era una mezcla de hierro y barro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro.
Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte como el hierro, pero también débil como el barro al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de ese reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales entre sus soberanos, pero no tendrán éxito. No podrán formar un solo cuerpo entre sí. Ese reino no se mantendrá unido más de lo que el hierro y el barro se mantienen unidos. Pero a lo largo de la historia de estos reinos, el Dios del cielo estará construyendo un reino que nunca será destruido, ni este reino caerá jamás bajo el dominio de otro. Al final, Él aplastará a los otros reinos, acabará con ellos y permanecerá para siempre indestructible. Esto es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie lo hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero, esta es una narración exacta del sueño y la interpretación también es exacta y cierta. Entonces, el rey Nabucodonosor cayó de bruces delante de Daniel, inclinó la cabeza hasta el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificios y la quema de incienso en honor de Daniel. Después le dijo a Daniel: verdaderamente, oh Daniel, el Dios de ustedes es el Dios de todos los dioses, el amo de todos los reyes y el revelador de misterios. Lo sé, pues Él te ha descubierto este misterio. Luego el rey ascendió a Daniel a un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. A petición de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesac y Abed-Negó como ayudantes de Daniel y los instaló en importantes cargos de la administración de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel gobernaba desde el cuartel general real. Ahora, esta narración nos enseña, ¿sí? La señal la mandó nuestro Dios por medio de sueños al rey, al líder, a la cabeza, ¿sí? Y le estaba hablando del futuro. Ahora ya entendemos la señal. Después, el prodigio, ¿sí?, que el Señor hizo por medio de Daniel para poder no solo interpretar el sueño, sino saber qué es lo que el rey había soñado, ¿sí? Y tercero, el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que un rey pagano se convierta a Dios. Esta, esta serie de sucesos, todo esto que estamos leyendo, desde el sueño, desde la amenaza a los sabios, desde la petición de más tiempo, desde el prodigio de la interpretación, desde el reconocimiento del Dios Altísimo, vemos esa serie de sucesos y este es el milagro, que un rey pagano se convierta a Dios. Ahora vemos que dentro de todas estas situaciones complejas, Daniel estaba sirviendo aparentemente al reino de los hombres, al reino de Babilonia, pero realmente estaba sirviendo al Dios Altísimo. De modo que servimos, sí, a Dios cuando también sabemos servir a los hombres. Ahora, habiendo entendido lo que son los milagros, señales y prodigios, veamos otros pasajes. Vamos ahora al capítulo 3 del libro de Daniel, en la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Y vamos a ver la adoración de la estatua de oro. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 metros de ancho y ordenó que la pusieran en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernadores regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias, para que asistieran a la ceremonia de dedicación de la estatua que él había mandado hacer. Todas estas grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua y ocuparon sus lugares ante el monumento para celebrar su dedicación. El encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: «Atención, hombres de todos los pueblos y naciones, de todas las razas y colores, de todas las lenguas y credos.
escuchen la orden del rey. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta y la flauta, los tambores y platillos, junto con todos los instrumentos musicales, se pondrán en rodillas y adorarán a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Así pues, en cuanto la banda comenzó a tocar con todos los instrumentos musicales de Babilonia, la multitud allí reunida, cualquiera que fuera su nación, lengua o religión, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. En ese momento, algunos adivinos de Babilonia aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo: Viva el rey para siempre y sea su nombre siempre recordado, oh rey. Su majestad ha dado órdenes estrictas que todo el mundo se arrodille y adore a la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno de fuego ardiente. Pues bien, hay algunos judíos aquí a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que usted ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres, oh rey, lo han desafiado al ignorar sus órdenes. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y cuando ya estaban en su presencia les preguntó: ¿Es verdad que ustedes no obedecen mis órdenes? ¿No adoran a mis dioses y se niegan a adorar la estatua de oro que yo he mandado erigir? Les doy una segunda oportunidad. ¿Están ustedes dispuestos, tan pronto como oigan la música, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo y sin más preguntas, serán arrojados a un horno de fuego ardiente. ¿Y quién es el Dios que podrá librarlos de mis manos? Oh, Señor, no tenemos por qué discutir este asunto. No nos preocupa lo que nos pueda pasar, contestaron los tres jóvenes. Si nos arroja el fuego, nuestro Dios, a quien servimos y adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y salvarnos de todo el mal que su majestad quisiera hacernos. Pero, aun si no lo hace, no habría ninguna diferencia. Sepa bien, oh rey, que bajo ninguna circunstancia serviremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro que mandó a erigir. Al oír Nabucodonosor estas palabras, con el rostro enrojecido de ira contra los tres jóvenes, ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran de pies y manos a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y que los arrojaran a las llamas del horno ardiente. Los tres jóvenes, atados de pies y manos, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron arrojados al fuego ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba excesivamente caliente, las llamas alcanzaron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes y murieron quemados por las llamas. Sadrach, Mesach y Abed-Nego cayeron atados dentro del horno mientras el fuego ardía alrededor de ellos. De repente, el rey Nabucodonosor saltó alarmado y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿No arrojamos al fuego tres hombres atados de pies y manos? Así es, oh rey, le respondieron. Pues yo veo cuatro hombres desatados que caminan libremente en medio del fuego, completamente ilesos y sin que les pase nada. Y el cuarto parece un hijo de los dioses, tiene aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los tres salieron ilesos de entre las llamas. Y todas las autoridades de la nación y los consejeros del rey allí presentes se acercaron a aquellos hombres para examinarlos y descubrieron que el fuego ni siquiera los había tocado y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvar
a sus siervos que confiaron en él, que desafiaron al rey ignorando sus órdenes, pusieron sus cuerpos en la línea de fuego y prefirieron morir antes de servir o adorar a cualquier Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, yo decreto que cualquier hombre en cualquier lugar, de cualquier raza, color o credo, que hable mal o diga algo en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado miembro por miembro y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar como él lo ha hecho. Entonces, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego y les dio cargos más importantes aún en la provincia de Babilonia. ¿Sí? Ahora, hemos visto esta manera en cómo también se escribe un edicto. Es importante, los edictos de un rey tenían carácter irrevocable. Ustedes me podrán decir si eso era para Babilonia, pero eso pasó hace más de 2500 años, hace casi 2600 años. Sí, 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 nada más que ese edicto está escrito en la Biblia. Y la Biblia, sí, es la palabra de Dios y esta palabra permanece. Y ahora cuando nosotros leemos, debemos entender ese significado, esa parábola que igual a través de la historia y de esta sucesión de hechos y acontecimientos, el Señor nos está revelando. ¿Sí? Voy a volver a leer este dicto de Nabucodonosor. Dice: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos que confiaron en él, que desafiaron al rey terrenal, ignorando sus órdenes, y prefirieron poner sus cuerpos en la línea de fuego y morir antes de servir o adorar a cualquier Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice el versículo 29, yo decreto que cualquier hombre en cualquier lugar, de cualquier raza, color o credo, que hable mal o diga algo en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado miembro por miembro, y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar como él lo ha hecho. Fíjense, vamos a ver ahora un edicto más, me fascina. Ahora vamos a pasar al rey de los medo-persas. Ya estamos ahora en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y curiosamente, Daniel sigue siendo un alto funcionario del reino. Ya no es Nabucodonosor, rey de Babilonia. De acuerdo con la visión, ¿se acuerdan que vimos que iba a venir después un reino, ¿sí? Que va a estar dividido, los medos y los persas. ¿Ok? El rey Darío, pues es un rey de los medos, que curiosamente entra en funciones Daniel también, con un alto cargo, y está sirviendo, aunque Nabucodonosor ya muerto, Daniel sigue en funciones. Vamos entonces al capítulo 6. Y ahora ya estamos con el rey Darío. Y el rey Darío decidió reorganizar su reino. Lo dividió en 120 provincias, cada una de ellas bajo el mando de gobernadores regionales. Al frente de ellos puso 3 vicerregentes para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los vicerregentes era Daniel, quien muy pronto, por su gran inteligencia y capacidad, recuerden, era un prodigio, se distinguió de los otros vicerregentes y jefes regionales, y por eso el rey decidió ponerlo a cargo de todo el imperio. Esto naturalmente despertó la envidia de los otros vicerregentes y gobernadores, quienes buscaron entonces un motivo para acusarlo de la mala administración del reino. Pero Daniel era un hombre honrado, totalmente ejemplar y digno de confianza. No pudieron encontrar ninguna falla, ni evidencia de negligencia o mala conducta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los vicerregentes y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío. Cuando estuvieron en su presencia le dijeron: que viva su majestad el rey.
Nosotros, los vicerregentes y gobernadores, hemos convocado a todas las autoridades que gobiernan la nación para tener una junta en la que hemos acordado la unanimidad de la publicación de un decreto real ordenando lo siguiente. Durante los próximos 30 días, nadie debe orar o dirigir una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a usted, oh rey. Cualquiera que desobedezca será arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, solicitamos que confirme Su Majestad el decreto y que lo firme para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulado ni cambiado en ningún decreto, sino que se considere como si estuviera escrito en piedra. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido firmado y publicado, continuó orando como siempre lo había hecho. Se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló a orar, dando gracias a su Dios. Y esto lo hacía 3 veces al día. Entonces aquellos conspiradores entraron en la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto que había firmado y le dijeron, Su Majestad ha publicado un decreto según el cual aquel que durante estos 30 días dirigiera una súplica a cualquier dios o a cualquier hombre que no sea Su Majestad, será arrojado al foso de los leones. ¿No es verdad? Así es, respondió el rey, y el decreto debe cumplirse conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulado ni revocado. Entonces ellos siguieron diciendo, pues Daniel, uno de sus judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad ni por el decreto publicado, ya que lo hemos visto hacer oración a su Dios 3 veces al día, lo cual es un desafío flagrante a su decreto. Al oír esto, el rey quedó muy disgustado consigo mismo por haber firmado semejante ley y buscó la manera de salvar a Daniel hasta la hora de ponerse el sol. Hizo todo lo posible para sacar a Daniel del apuro en el que lo había puesto. Pero los conspiradores se presentaron otra vez al rey y le dijeron, Su Majestad sabe bien que, según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado o revocado. El rey cedió y ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una losa de piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también, en el caso de Daniel, se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después, el rey se fue a su palacio y se acostó sin querer cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir ni en toda la noche. Tan pronto como amaneció, el rey se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Al acercarse al foso gritó ansioso, diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Cuando el rey oyó estas palabras, se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ni un rasguño, porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los conspiradores que habían acusado a Daniel y junto con sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones. Y aún no habían llegado al foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Entonces el rey Darío publicó este decreto, esta proclamación para todos los pueblos y naciones, de todas las razas y colores, y de todas lenguas y credos de la tierra, diciéndoles, deseo a ustedes paz abundante y prosperidad. Yo, el rey Darío, decreto y mando que en todo mi imperio se respete y reverencie al Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, y quien preserva a los suyos del mal. Él hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el de Ciro, rey de Persia. ¿Se fijan cómo Daniel servía también al reino de los cielos, sirviendo al reino de los hombres? Los edictos de los reyes eran irrevocables, se consideraban como escritos en piedra y tenían que cumplirse. Por eso ni el rey mismo podía revocarlos o anularlos. Este edicto en particular me gusta cómo empieza. Deseo a ustedes paz abundante y prosperidad. Y ese es el deseo de alguien que, habiendo vivido un milagro, lo quiere compartir con todos. Seguramente hay muchos más edictos en la palabra de Dios. Eh, yo soy un amante de leerlos, porque cada vez que leemos un edicto, es a fin de cuenta la sucesión de acontecimientos que se fueron dando para que un milagro se llevara a cabo. De todas estas enseñanzas podemos también entender que toda obra que nuestro Señor nos envía a hacer, la hacemos con los recursos del reino. Echar mano de la vida eterna es reafirmar nuestra fe, es tomar los recursos de los almacenes reales. Y esto, amados hermanos, es el principio de la gracia. La gracia no es solo un regalo inmerecido, es la autorización que nos da el Rey de Reyes de tener acceso a los recursos del reino. La gracia, pues, nos equipa, nos provee, nos habilita para cumplir nuestro llamado, nuestro ministerio y, por supuesto, la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. A nuestro Señor y Rey sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga y los siga guardando. Hasta luego.